En un rincón olvidado del desierto de Nuevo México, bajo un sol implacable, Calder White cabalgaba con un ritmo lento y constante, levantando polvo con cada paso de su yegua agotada. Había estado siguiendo el rastro de una res perdida durante medio día, las huellas desvaneciéndose en la tierra agrietada. El silencio del lugar era sagrado, roto solo por el leve crujido del cuero, el lamento del viento y el ocasional grito de un halcón lejano. A Calder le gustaba así, solo, tranquilo, predecible. Pero entonces lo oyó, un sonido tan débil que podría haber sido el viento, como un aliento que había olvidado cómo respirar. Se quedó inmóvil en la silla, ladeando la cabeza, el corazón desacelerándose. El sonido volvió, un gemido débil y agudo, como un hilo a punto de romperse. Desmontó rápidamente, atando las riendas a una rama seca. Con su rifle al hombro, se movió entre los enebros escuálidos y las rocas hasta llegar a un claro rodeado de álamos antiguos. Allí, bajo el árbol más viejo, la vio. Colgaba por las muñecas, los brazos estirados hacia arriba, el cuerpo inerte como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel, oscurecida por el sol y cubierta de polvo, su largo cabello negro apelmazado por el sudor y la sangre. Su pecho subía con respiraciones cortas y erráticas, pero estaba viva. Los ojos de Calder se fijaron en el tosco letrero de madera clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras, garabateadas en pintura roja y furiosa, decían, el hombre blanco no perdona. Dio un paso atrás sin querer, la bilis subiéndole a la garganta. El aire se espesó, un aviso, un mensaje, una maldición. Miró a su alrededor, escudriñando las crestas y las rocas. No había movimiento, solo el viento rozando las hojas secas como susurros. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. Cristo, murmuró. ¿Qué demonios te hicieron? La chica se movió apenas, su cabeza cayendo hacia adelante. Calder vio las marcas de quemaduras en sus muñecas, donde la cuerda las mordía. Tragó saliva. ¿Me oyes, chica?, preguntó, la voz áspera. No hubo respuesta. No estoy aquí para hacerte daño, dijo más suave, casi para sí mismo. Sus botas crujieron al acercarse. Ahora veía su rostro, joven, tal vez de 18 años, con una frente alta y una mandíbula fuerte, mejillas hundidas por la sed, sangre seca en el labio. Tocó la cuerda, hecha de fibra de mezquite, áspera y vieja. Quien la ató quiso que sufriera, no solo que colgara. Sacó su cuchillo, los dedos temblando. Ese letrero gritaba, resonando con ecos de cosas que nunca dijo, nunca hizo, y aún así lo hacían sentir culpable. Pero ella gimió de nuevo, y ese sonido lo deshizo. Malditos todos, susurró, deslizando la hoja en la cuerda. Yo no soy eso. Con un corte firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante, y él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba caliente, ardiendo, ligero como si no tuviera huesos. Sus ojos se abrieron, oscuros, asustados, desenfocados. Calder la bajó al suelo, una rodilla en el polvo, vertiendo agua de su cantimplora en un paño para humedecer sus labios agrietados. Tranquila, dijo. Estás a salvo, al menos por ahora. Ella parpadeó, una vez, luego otra, sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Calder miró el letrero una última vez, luego a ella. Se quitó su abrigo y lo puso sobre sus hombros. ¿Tienes un nombre?, preguntó suavemente. Silencio. Supongo que encontraremos uno para ti, murmuró. Se levantó, alzándola con esfuerzo, sosteniéndola como algo que aún no estaba roto. Pero por ahora, estás conmigo. El sol caía cuando Calder llegó a su rancho, un puesto modesto aferrado al borde de un desierto que no olvidaba la violencia. Un molino de viento chirriaba en la cerca, y el granero viejo se hundía como si llorara algo. La casa era una habitación con un altillo, el tejado remendado con láminas de metal, pero sólida, honesta, como el hombre que la construyó. Calder bajó a la chica de la silla y la llevó dentro. Ella ardía en fiebre, su cabeza contra su pecho, respiraciones como hojas secas rozando un suelo de piedra. La acostó en un catre, quitándole el abrigo con cuidado.
Sus ojos se abrieron un momento, oscuros, amplios, distantes, pero lo observaban. La linterna parpadeaba contra las paredes mientras vertía agua en una palangana de metal y la colocaba cerca de sus pies. Tomó un paño limpio y se arrodilló. Sus piernas estaban magulladas, raspadas, un tobillo hinchado. Las quemaduras de la cuerda marcaban sus muñecas como hierros. No voy a hacerte daño, dijo, más para romper el silencio que esperando respuesta. Mojó el paño en el agua tibia, lo escurrió y, con suavidad, tomó su pie derecho y lo puso en la palangana. Ella se estremeció apenas. Él esperó. Cuando no se retiró, comenzó a lavar el polvo y la sangre, movimientos gentiles, precisos, como si tocara algo sagrado. El agua se tiñó de rojo y marrón. Trabajó en silencio, evitando su mirada demasiado tiempo, aunque sentía sus ojos como una hoja medio desenvainada, indecisa entre cortar o caer. Redcon, no hablas mucho, murmuró, no con rudeza. Está bien. El silencio es mejor que la mayoría de las cosas, la mayoría de los días. Terminó con un pie, luego el otro. Ella lo permitió. Cuando acabó, envolvió sus pies en tiras de tela suave y los colocó sobre una manta doblada. Me recuerdas a un río donde acampaba, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Seco casi todo el año, parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los locales lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, solo silenciosa. La miró, estudiando sus rasgos bajo la luz de la linterna. Pómulos afilados como crestas, labios agrietados pero llenos, pestañas oscuras llenas de arena. Era joven, demasiado para tanto sufrimiento, pero había algo antiguo en sus ojos, algo que no temía al dolor, solo esperaba que pasara. Te llamaré Lena, dijo suavemente. Por ahora. Pareces una Lena, callada pero fuerte. Ella parpadeó lentamente, sin protestar, sin asentir, solo respirando. Calder se levantó, alcanzando una manta para cubrirla, acomodándola en sus hombros. Luego retrocedió. Si tienes hambre, hay frijoles. No mucho, pero mejor que el aire. Sin respuesta. Tomó su petate y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría en el granero esa noche, dándole espacio. No estaba bien que la vigilara un extraño, menos uno con sangre en su pasado y preguntas en los ojos. Antes de salir, la miró una última vez. Ella se había movido ligeramente, ojos cerrados, labios ya no temblando. La palangana seguía junto al catre, teñida del color de lo que le habían hecho. La tomó y la vació afuera, viendo el agua hundirse en la tierra sedienta. Dentro, ella soñaba con fuego, caballos, cuerdas cortando el cielo y manos ásperas pero gentiles lavando el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes pasaron con el ritmo lento de la vida del desierto, pero el silencio en la casa era diferente, más denso, cargado de algo apenas fuera de alcance. Lena, como Calder aún la llamaba, comía cuando él traía comida, aunque nunca mucho. Se movía con cautela, ojos siempre alerta, postura tensa como un animal encerrado demasiado tiempo. No hablaba, pero él la sorprendía mirándolo cuando creía que no lo notaría. Por las noches, le dejaba el catre y dormía en el granero, su rifle a un lado. Decía que era para darle espacio, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que su presencia significaba. Ese letrero en el árbol aún ardía en su mente, el hombre blanco no perdona. Quien lo escribió quiso que muriera lentamente, y quien fuera, podría estar viniendo. 3 mañanas después, vio la huella. Más pequeña que la suya, más nueva, cerca del granero. Calder se agachó, estudiándola en la tierra endurecida. Tacón de bota militar, de caballería. Fresca, de no más de unas horas. Se levantó lentamente, escudriñando el horizonte. Nada más que arbustos y un brillo de calor. Dentro, Lena estaba junto a la ventana, inmóvil, silenciosa. No lo miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Has visto a alguien?, preguntó. Ella no dijo nada, solo se envolvió más en la manta. Creo que tenemos compañía, murmuró Calder. Esa noche,
Mantuvo la linterna baja y se quedó en el porche, rifle sobre las rodillas. El viento había cesado, los coyotes aullaban lejos, las estrellas parpadeando como fantasmas despertando. Lena no dormía, la oía moverse dentro, paseando en círculos lentos. Al mediodía siguiente, llegó el jinete. El polvo se arremolinaba tras su caballo castaño. El hombre vestía el azul y oro de la caballería estadounidense, rifle enfundado, sombrero bajo, mandíbula áspera con barba. Calder bajó del porche, una mano descansando en su cinturón. Wyatt, llamó el hombre, deteniendo su caballo. Teniente Graham, estación Dust Hollow. Buscamos a una fugitiva. Sacó un papel doblado de su chaqueta y se lo entregó. ¿La has visto? Calder tomó el papel, ya sabiendo que mostraría, un boceto tosco de una joven apache, ojos afilados, cabello largo. Las palabras decían, se busca por asesinato y fuga. Peligrosa. Recompensa 50 pesos. Calder lo miró lentamente. No la he visto. Seguro, insistió el soldado, inclinándose. Pequeña, callada, podría estar herida, escondida. Creemos que alguien la rescató o se la llevó cerca de Cottonwood Flats. Calder sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto más que conejos y una vaca que no escucha. El teniente Graham entrecerró los ojos. No es solo una fugitiva, señor Wyatt. Es parte de un grupo violento. Salvajes. Ese letrero que dejaron, lo dicen en serio. La mandíbula de Calder se tensó. Si veo algo, enviaré palabra. El soldado lo estudió un momento más, luego asintió y giró su caballo. Asegúrate de hacerlo. Calder lo vio alejarse hasta que el polvo desapareció. Dentro, Lena estaba tras la cortina. Había oído todo. Lo miró, inmóvil. Él entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron buscándote. Me mostraron un papel, dicen que eres buscada. Ella no habló. Les dije que no. Sus ojos se entrecerraron, confundidos, desconfiados. No sé qué hiciste, Lena, y tal vez un día me lo cuentes. Pero aquí afuera, un hombre elige. Yo elegí. Se volvió hacia la estufa, removiendo los frijoles ya hechos. Detrás, ella se movió apenas, un suspiro pequeño, y en ese momento, la confianza rompió el silencio un poco más. El sol de la tarde colgaba abajo, proyectando sombras largas. Había sido un día extraño, demasiado quieto, como si el desierto contuviera el aliento. Calder estaba en el porche, afilando su cuchillo con movimientos rítmicos, cada pasada de acero contra piedra resonando en el patio. Se concentraba en el movimiento, como si la repetición mantuviera sus pensamientos lejos de la mujer dentro, dormida o no. Entonces oyó pasos, un crujido leve en la grava. No era un coyote, no un caballo, algo humano. Miró. Lena estaba afuera, la primera vez que cruzaba el umbral sola desde que la trajo. Sus pies descalzos tocaban la tierra con cautela, como probando si aún la sostendría. La manta tejida que él dejó en el catre colgaba de sus hombros, arrastrándose como una segunda piel. Caminó lentamente, pasos desiguales pero seguros, hacia el extremo del patio donde estaba el granero. Calder dejó el cuchillo, observándola sin moverse, no queriendo romper el momento. Ella parecía más pequeña a la luz, más frágil, pero algo en su andar había cambiado. No escapaba, reclamaba. Llegó a un parche de tierra limpia, donde el viento había barrido todo. Se arrodilló cuidadosamente, como ante algo sagrado, y dejó caer la manta a sus codos. Sus dedos tomaron un palo y comenzaron a dibujar en el polvo. Solo entonces Calder se levantó, caminando despacio, botas silenciosas, dándole espacio. Se detuvo a unos pasos, observando. En la tierra, ella trazó un pájaro, alas extendidas en pleno vuelo, pero llamas lo rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces, afiladas, tensas. El pájaro parecía vivo y en agonía, sus alas inclinadas como queriendo escapar del fuego o elevarse con él.
Colder había visto la guerra, símbolos grabados en rifles y quemados en piel, pero esto era más antiguo, un grito, una plegaria. Se agachó a su lado, voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Lena no levantó la mirada, su rostro inmóvil, ojos fijos en el dibujo. Por un largo momento, no dijo nada, como decidiendo si liberar el recuerdo. Luego habló. Pájaro en llamas, dijo, su voz seca como los cauces en pleno verano. El signo de mi pueblo. Colder guardó silencio, sus ojos en la imagen. Ella golpeó el centro del pájaro con el palo. Este era de mi padre, nuestra familia. Lo pintábamos en tiendas, lo tallábamos en arcos. Siempre volando, siempre en llamas. Colder sintió la tensión en su cuerpo, los hombros hacia atrás, la mandíbula apretada. Estaba preparándose para algo. Vinieron, soldados, abrigos blancos, la primavera pasada, continuó, entrecortada. Dijeron que debíamos irnos, a un lugar seco, sin comida, sin agua. Dijeron que éramos peligro. Hizo una pausa, el palo temblando en su mano. Dijimos no. Nos quedamos. Luchamos. Su voz se adelgazó. Quemaron, mataron. A mi madre, a mis 2 hermanos. Quemaron a los ancianos dentro de la tienda. Colder apretó los puños lentamente, algo antiguo y furioso removiendo en su pecho. Corrí, me escondí. Me encontraron, golpearon, ataron, me llamaron ladrona, dijeron que robé un rifle. No lo hice. Lo miró, furia en su voz. No robé. No maté. No hice nada malo. Su voz resonó en el aire abierto como trueno en tierra seca. Colder no habló por un momento, luego su voz llegó, baja pero segura. Te creo. Ella volvió al polvo, soltó el palo, sus manos cayendo en su regazo. Sus hombros comenzaron a temblar, al principio sin sonido, pero luego los sollozos vinieron, crudos, sin filtro. Se dobló hacia adelante, brazos alrededor de las rodillas, cabello cayendo como cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo, derramándose en oleadas. Colder se quedó a su lado, inmóvil, sin intentar consolar con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y la presionó en el polvo junto al pájaro ardiente, palma abajo, dedos abiertos, su piel contra el polvo que ella había moldeado con dolor. No era un toque, era un testimonio. Ella lo sintió, eventualmente. Su respiración se ralentizó, levantó la cabeza, el rostro surcado de polvo y lágrimas. Sus ojos se encontraron, sin escudos. Puedes llamarme Lena, susurró. Colder asintió, voz como grava y viento. Está bien, Lena será. Se sentaron en silencio mientras el sol se deslizaba tras la cresta y el fuego dibujado en el polvo se desvaneció en sombras, pero sus cenizas, como la verdad, permanecieron. Esa noche, el viento silbó bajo por las vigas, susurrando a través de las paredes delgadas como un fantasma recordando su nombre. Colder estaba junto al fuego, botas quitadas, mangas enrolladas, cuidando una olla de frijoles. Lena estaba en la ventana, brazos cruzados, mirando la noche asentarse sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no era un muro, era algo más suave, como un aliento compartido. Ella se giró de repente. ¿Quieres saber la verdad? Colder levantó la vista, su cuchara pausando. Asintió, cuidadoso de no presionarla, ella caminó lentamente a la mesa, se sentó frente a él. Su voz era baja pero clara. Mi padre era un jefe menor. Nuestra banda, pequeña, pacífica. Comerciábamos con colonos, incluso aprendimos de su Dios. Teníamos reglas, límites. Queríamos vivir. Colder escuchaba, rostro ilegible pero atento. Hace un invierno, continuó, encontraron a una mujer blanca muerta cerca de nuestro coto de caza, garganta cortada. Su esposo dijo que fuimos nosotros. Sus dedos se tensaron en el borde de la mesa. No fue así. Ella murió porque él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon. Sus ojos encontraron los de Colder. Vinieron los soldados, no solo ellos, también rancheros, hombres del pueblo con rifles y miedo.
Dijeron que tomaban justicia. Tragó saliva, el dolor subiendo por su garganta. Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas de oración que el sacerdote le dio. Dejaron a mi padre colgado del poste del consejo. Bajó la mirada. Me encontraron en un árbol hueco. Me escondía. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba vengarme, que era peligrosa. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol donde me encontraste, me colgaron como cebo. ¿Para quién?, preguntó Calder, voz rasposa. Para los demás, para cualquiera que aún estuviera vivo y furioso. Lo miró, luego preguntó suavemente, ¿por qué me desataste? Él la miró un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo, yo. Su frente se arrugó. Mi familia, dijo Calder, voz plana. La primavera pasada, asaltantes atacaron nuestro rancho. Apache, dijeron. Tal vez sí, tal vez no. Yo estaba cazando, volví a cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La oí llorar en el granero, pero tuve miedo. No entré. Esperé ayuda. Ella murió antes de que llegara alguien. El silencio después fue diferente, no vacío, pesado. Me salvaste porque no pudiste salvarla, susurró Lena. Él asintió. Ella lo estudió. Si hubiera sido blanca, ¿aún habría sacado el cuchillo? Calder se levantó lentamente, rodeó la mesa hasta estar frente a ella. Ella lo miró, buscando en su rostro. Él se inclinó, tomó su barbilla con suavidad, sus dedos callosos pero cuidadosos. No amo la piel, dijo. Amo lo que respira debajo. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. Tomó su mano, presionó su mejilla en su palma, y luego, como por instinto, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue callado, vacilante al principio, luego más pleno, como si ambos hubieran estado conteniendo el aliento demasiado tiempo y finalmente recordaran cómo exhalar. Sus manos temblaron en su pecho, los brazos de él rodearon su espalda. El fuego chispeó suavemente detrás. Más tarde, en la pequeña cocina, la luz de las velas parpadeando contra las vigas de madera, sus sombras moviéndose como una en la pared, un baile lento que nunca aprendieron pero que conocían. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Adentro, algo comenzaba a sanar, el viento volvió por la mañana, más fuerte, trayendo olor a arena y humo lejano. Calder lo sintió en los huesos, algo cambiando. Había vivido suficiente bajo el cielo para reconocer el peso antes de una tormenta, aunque viniera con botas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras no dichas tomaron raíz en el silencio. Lena se movía más libremente por el rancho, ayudaba a alimentar a los animales, barría el suelo, incluso rió una vez, suavemente, cuando Calder maldijo al mulo terco que se negaba a comer. Pero la paz era frágil. Al mediodía, una columna de polvo se alzó desde el este. Calder estaba junto a la cerca, mandíbula tensa, rifle apoyado en el porche. 3 jinetes se acercaron, hombres locales con abrigos de lona y sombreros viejos, rifles al hombro. Su líder llevaba una placa de hojalata en el pecho, más autoproclamada que ganada. Wyatt, llamó al desmontar. Oí que podrías estar escondiendo a alguien que no pertenece aquí. Calder mantuvo la voz calma. Oyes muchas cosas, Joe. No las haces ciertas. Joe Prescott escupió al polvo. Una chica apache. Hay una recompensa, 50 pesos en efectivo y el agradecimiento de todo hombre temeroso de Dios al oeste del Pecos. Viniste hasta aquí por un rumor. Los ojos de Prescott se estrecharon. Queremos revisar adentro, por si acaso. Calder bajó del porche lentamente. ¿Tienes una orden? Prescott resopló. ¿Crees que esto es un tribunal, Wyatt? Los otros 2 hombres se movieron en sus sillas, manos cerca de sus armas. El aire estaba frágil. Soy el único que vive aquí, dijo Calder, voz calma. No hay chica, solo fantasmas y cabras.
Prescott lo miró un largo momento, luego asintió secamente. Si mientes, arderás con ella. Se fueron sin revisar la casa, pero el mensaje era claro, volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Calder estaba junto al fuego detrás del granero, las estrellas ocultas tras nubes pesadas. En su mano estaba el letrero de madera que había desenterrado, desvaído pero legible, aún odioso, el hombre blanco no perdona. Lo miró largo rato, dedos rozando las letras. Luego se levantó y lo llevó al fuego. Sin ceremonia, sin palabras, lo puso entre la leña y encendió un fósforo. Las llamas crecieron lentamente, luego devoraron las palabras en naranja y dorado. La madera crujió, curvándose como si el odio resistiera morir. Pasos detrás. Lena, con uno de sus abrigos, demasiado grande, mangas enrolladas. Se acercó, ojos en el fuego, sin hablar, pero su presencia decía suficiente. Las llamas danzaban en sus ojos, reflejando algo como luto y algo como libertad. Debería haberlo quemado antes, dijo Calder. Ella no respondió, pero se acercó más, su hombro tocando el suyo. Apretó el abrigo, dedos anudados en la tela. Gracias, dijo suavemente. Las palabras eran simples, pero cayeron como algo sagrado. Él la miró, su corazón pesado y vivo a la vez. El fuego se apagó, las brasas brillando. Sobre ellos, el viento se aquietó, y por primera vez desde que la descolgó, no quedó rastro de lo que habían escrito contra ella, solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido. A la mañana siguiente, no había viento, solo una quietud espesa, antinatural. Calder se levantó temprano, empacando bizcochos secos, cecina y una cantimplora en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para ser una fogata. La voz se había corrido. Se les acababa el tiempo. Lena estaba junto a la cerca, cabello trenzado, envuelta en el mismo abrigo. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos tenían preguntas. Tenemos que irnos, dijo Calder, atando la última correa. Esta noche. Ella asintió, ya sabiendo. Hay tierras al sur, continuó. Más allá de la frontera. Dicen que los apaches aún viven libres en la Sierra Madre, lejos de soldados, lejos de letreros. Hizo una pausa. Podemos llegar si cabalgamos duro. Lena se acercó, tan cerca que él vio el leve rubor en sus mejillas. Tomó su mano, sosteniéndola firme. Él la miró, voz apenas un susurro. ¿Vendrás conmigo? Ella apoyó su frente en su pecho, su aliento cálido a través de su camisa. Luego respondió, lenta, cuidadosa, quiero vivir. Quiero vivir como tu esposa. Calder cerró los ojos. Esa frase pesaba más que 1000 promesas. Besó su coronilla, respirando su cabello como lo único que lo mantenía anclado. Al anochecer, estaban listos. 2 caballos ensillados, el rancho atrás, sin nota, sin fuego, sin adiós, solo una puerta abierta y un hogar convertido en recuerdo. Cabalgaron bajo las estrellas, la luz de la luna pintando las crestas de plata. Lena se inclinaba hacia adelante, movimientos firmes, practicados. No preguntaba qué había adelante, solo seguía. A 10 millas de la frontera, el terreno se abrió en matorrales y acantilados. Calder escudriñaba el horizonte, cada sombra una amenaza. Su estómago se apretó. Entonces vino el disparo. Un crujido resonó en la llanura. Calder se sacudió en la silla, cayendo de lado, duro contra el polvo. Calder, gritó Lena, saltando de su caballo. Él se aferró al costado, sangre empapando su camisa. Sigue, jadeó. No. Otro disparo pasó zumbando, golpeando la roca detrás. Desde la cresta, 2 figuras, jinetes, rifles en alto. Calder gruñó, levantándose. Tenemos que movernos. Lena pasó su brazo bajo su hombro, intentando alzarlo. Créeme, gruñó él, no me rendiré. Con pura voluntad, tropezaron hacia las rocas cercanas, balas cortando la noche. Las botas de Calder se arrastraban, pero forzaba cada paso,
cada aliento húmedo, la visión borrosa. Alcanzaron un paso estrecho entre dos acantilados, un pasaje oculto. Lena lo arrastró dentro, apoyándolo contra la pared de piedra, su pecho jadeando. Los disparos se desvanecieron, los jinetes no seguirían entre las rocas, no sin arriesgarse. En la sombra del paso, Calder colapsó de rodillas, sangre goteando al polvo. La miró, dolor y maravilla en sus ojos. Dijiste que querías ser mi esposa. Ella se arrodilló, tomando su rostro. Lo dije en serio. Sus labios se curvaron, aún con el dolor. Entonces mejor pasamos este paso. Ella asintió, y por primera vez desde que se conocieron, Lena rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, el viento y la supervivencia. Porque el amor en este lugar siempre era una apuesta, y esa noche lo apostaban todo. Las solapas de la tienda se movían suavemente con la brisa del río, la luz de la luna colándose por las costuras como hilos de plata. Afuera, los grillos cantaban bajo, y el agua susurraba sobre las piedras. Dentro, Calder yacía sobre mantas dobladas, su respiración lenta pero fuerte. La fiebre había pasado, lo peor quedó atrás. Lena estaba a su lado, una palangana de agua fresca junto a ella, limpiando su frente con suavidad. Él la miraba con ojos entrecerrados, las comisuras de su boca subiendo ligeramente. Siempre eres tan mandona con tus pacientes, murmuró. Ella alzó una ceja, pero sonrió. Solo con los que son demasiado tercos para morir. Él rió, luego hizo una mueca, el dolor tirando de los puntos en su costado. Ella lo calló, colocando una palma en su pecho. El silencio entre ellos se profundizó, no incómodo, sino pleno. Luego, con el susurro del viento afuera, él habló. Dime algo verdadero, dijo, voz más suave, tocada por algo crudo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Lena dudó, luego tomó su mano y la guió a su pecho, sobre su corazón. Ayana, dijo. Significa río tranquilo. Mi padre me lo dio. Calder cerró los ojos, como dejando que el nombre se asentara en él como una plegaria. Cuando los abrió, había calor tras el cansancio. Ayana, repitió, saboreando la palabra. Eres la única paz que he conocido. Ella no lloró esta vez, solo sostuvo su mano más fuerte. Meses después, en el borde sur del territorio, donde la frontera se desdibujaba en bosquecillos de mezquite y vientos secos cargados de salvia, se alzaba una cabaña pequeña de pino y cuero, fuerte pero humilde. Rodeada de juncos susurrantes y flores silvestres, bajo la sombra de su toldo, Ayana Salvatierra cosía una pequeña camisa blanca, su vientre suavemente redondeado bajo un fajín tejido. Tarareaba mientras trabajaba, sus dedos seguros y calmados. Más allá, Calder entrenaba a un Mustang joven, murmurando órdenes pacientes. Cada tanto, miraba hacia la cabaña, viendo su silueta tras la cortina, y sonreía. Dentro, las paredes no tenían trofeos ni retratos, solo manojos de hierbas, 2 libros y una manta de niño esperando terminarse. Ayana se movía en ella como el aliento del lugar, presente, anclada, llena de vida callada. Una tarde, caminó al río por el mismo sendero de meses atrás. El agua corría lenta y segura. Entró descalza en la orilla, dejando que el frescor besara su piel, y puso ambas manos sobre su vientre. Pequeño, susurró, tu padre no solo perdonó, amó, y cumplió su promesa a todos. Pasos en la hierba. Calder se acercó, sus dedos entrelazándose sin palabras. Juntos miraron el río bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaban a brillar. Nadie esperaba que 2 almas perseguidas encontraran algo así, pero en un mundo de cicatrices y tormentas, habían creado un rincón tranquilo donde el amor echó raíces, no el de los libros de historia, sino el que perdura. Y el río seguía fluyendo, tranquilo, como su nombre, como su vida, como algo finalmente, verdaderamente, hogar.